influenciado por el cómic, está influenciado por el cine, ¿no? Y por la novela negra y por autores muy importantes, ¿no? Sí, así dentro de la narrativa, cuando uno lee las primeras obras de Frank Miller, se puede dar cuenta que se está trabajando como con, no sé si sepan qué es un storyboard, como un storyboard de cine, o sea, que adapta las acciones, las interpreta de una manera muy cinematográfica, y también la narrativa que está diciendo como de film noir, el género de crimen, donde tienes esta prosa narrativa muy pesada, como, vamos a poner un ejemplo, yo soy un detective que me encontraba en mi escritorio cuando de repente entró una damisela que me dijo que su nombre era Laura, pero yo estaba seguro de que era una mentira. Entonces, este tipo de cosas que agarró del cine, que a pesar de que ya existían en la literatura, se volvieron muy famosas en el cine en los 40s, del cual también hay mucha influencia en la obra de Miller, fue la que caracterizó a la obra de Frank. De hecho, después de Daredevil, empieza a trabajar con Chris Claremont, que hacen la serie limitada de Wolverine, que de hecho también va a ser adaptada, pero una película con Hugh Jackman para este año. Y durante los 80s el trabajo de Miller fue tan importante que no solo tuvo repercusiones dentro de las historietas, sino que desde ese entonces en el cine se fijaron en él. Prueba de esto es, por ejemplo, Robocop. Cuando sale después de Robocop 1, el director y creador del personaje, Edward Cronenberg, estaba leyendo The Dark Knight Returns y se le ocurrió invitar a Frank Miller como guionista de la secuela de Robocop. Él trabajó un tratamiento de Robocop 2 que fue un poco modificado, pero Frank Miller estaba tan entusiasmado con entrar también a hacer guión de cine que se quedó todos los días de la producción de Robocop, y de hecho sale en una escena como Frank el Químico. No sé si recuerdan la película. Pues es Frank el Químico y se muere en una explosión en esa película. También empezó a... eso lo llevó también a Robocop 3, pero ahí perdió el encanto con Hollywood un poco porque no le gustaba que cambiaran lo que él escribía. Él decía que pues no funcionaba así, que por ejemplo en medio de las historietas casi nunca pasa eso, casi nunca hay como cambios creativos de última instancia, vamos a decirlo. O sea, cuando uno escribe el guión es muy raro que un editor te diga tienes que cambiar esto. Y bueno, Frank Miller pierde el encanto con Hollywood en ese entonces y regresa porque le piden un tratamiento basado en otra de sus obras con Batman, que se llama Year One, Batman Año 1, que también ya fue hecha una animación en base a. Pero bueno, antes de las películas de Christopher Nolan de Batman Begins, la idea era que él y Darren Aronofsky, que dije The Black Swan, iban a hacer el nuevo tratamiento de Batman. Empezaron a hacer los guiones. Pasa lo mismo que con Robocop y él decide dejar de un lado el cine hasta que un día el director del Mariachi, Robert Rodríguez, le dice: oye, déjame hacer Sin City, por favor. Frank Miller, de hecho, de primera instancia se rehúsa hasta que por propias pautas Robert Rodríguez en su garage hace la primera escena de Sin City, se la manda para que vea que él no le iba a cambiar nada del guión, que él iba a tratar de respetar toda su visión narrativa lo más posible, lo que permita hacer el cine sin distorsionar al cómic. Y Frank Miller quedó encantado tanto que de hecho entró como codirector y productor de la cinta. Pero bueno, aquí estamos para ver The Dark Knight Returns. Podemos hablar de eso como obra. ¿Por qué vale la pena esta obra? ¿Por qué es tan grande dentro del medio? Sí, volviendo un poquito a la historieta y hablando de Dark Knight Returns, Dark Knight Returns la dibuja, la escribe, la diseña totalmente Frank Miller en 1986, ¿no? La mitad de los años 80 es un momento muy importante para el desarrollo de la historieta, porque se realizan varias obras que serían críticas para el futuro, el desarrollo de la historieta. Yo lo llamo personalmente la verdadera era dorada, precisamente porque lo que salió entre 1985 y 1988 tuvo demasiado peso artístico. Sí, está Dark Knight Returns de Frank Miller, está Watchmen de Alan Moore y de Gibbons, está
Maus de Art Spiegelman, que es otro tipo de historieta, pero también fue importante. Dentro de la historieta de superhéroes también está algo que se llama American Flag de Howard Chaykin, y también se empieza a generar muchos cómics independientes como Love and Rockets, entre otras cosas. Es un momento muy importante porque se generan nuevas ideas, surgen autores que ya no respetan, digamos, tanto, como lo habíamos comentado hace un rato, los lineamientos de la historieta en general, y llegan con nuevas ideas. Una de las grandes ideas de aquel momento es el Dark Knight Returns de Frank Miller, que retoma o toma uno de los grandes íconos de los superhéroes, que es Batman, un personaje que en aquel momento tenía ya medio siglo de existencia, y prácticamente lo redime, lo recrea, ¿no? Quienes hayan podido leer las obras de Frank Miller podrán darse cuenta de que algo bien importante de su obra es el antihéroe. Si bien Batman, Superman, Spider-Man, Capitán América son héroes, con Frank Miller, digamos, y con Alan Moore también se propone algo bien interesante. Volver más realista al superhéroe, al personaje principal de la historieta, y llevarlo hasta los límites, ¿no? Es así que Frank Miller, en alguna entrevista lo dijo, él prácticamente toma como ejemplo a Harry Callahan, este personaje que interpretó Clint Eastwood en su famosa saga de Harry el Sucio. Harry el Sucio, quienes hayan visto estas películas sabrán que se trata de un policía que digamos que sus principios son totalmente incorrompibles, incorruptibles, e incluso si tiene que pasar por encima de la ley cuando ésta es corrupta, a él no le importa. Entonces digamos que ese tipo de cine que propuso Clint Eastwood y Don Siegel, el director de esa película, a mediados de los 70s, con el paso del tiempo y sobre todo en los años 80 se convierte en una especie de base, de ley para crear al héroe, ¿no? Incluso otras películas como El Vengador Anónimo de Charles Bronson y personajes en historieta como Punisher, como el mismo Batman en Dark Knight Returns, Wolverine, vemos que toman estos elementos y se convierten en héroes que incluso llegan a violar la ley, pero porque la ley está siendo corrompida por quienes están al frente de ella. Entonces, Frank Miller, después de vivir en Nueva York, de ver, digamos, la corrupción en primer plano, de enfrentarse a la violencia en las calles, decide irse a Los Ángeles, y ahí es donde comienza a construir Dark Knight Returns, en la que se basa la película que ustedes verán, y verán un Batman muy distinto. Es un Batman viejo, es un Batman que ya está harto de la ley, harto de la policía, y tras, digamos, pasar, creo que son 10 años alejado de la aventura entre las calles, decide regresar porque la violencia y sus antiguos némesis regresan y necesitan una nueva clase de héroe, y es la que propone Frank Miller en esta película, un Batman que no está dispuesto a detenerse ante la violencia. Dentro de esto, por ejemplo, Dark Knight Returns tiene muchas referencias y pautas del cine. Por ejemplo, estamos hablando de Harry el Sucio. De hecho, una de las inspiraciones para la trama es precisamente la cuarta entrega de Harry el Sucio, y se hacen referencias, y dentro del trabajo de Miller, por ejemplo, hay mucho tributo a una película que él mencionó el niño, que es La Marca del Zorro, con Tyrone Powers, de 1940, que ha logrado de alguna manera incorporar dentro del canon de Batman, ya que en su obra de año 1, el Bruce Wayne de niño está viendo esa película con sus papás, y al salir del cine es cuando asaltan a su familia y matan a sus papás. Entonces se queda tan marcado esa película dentro del canon de Batman que se vuelve parte de su psicología. Hablando de The Dark Knight Returns ahora como película, no hay cambios históricos con respecto a la historieta. Es virtualmente la misma historia. De hecho, hay muchas referencias que es más fácil darse cuenta en historieta porque no te va cambiando las escenas, tú decides cuándo cambiar la escena. Pero si ponen mucha atención se van a dar cuenta de muchas cosas, lo que le llaman en Estados Unidos Easter eggs, como cositas escondidas en la propia película, que pueden decir, mira, esta es una referencia a V de Venganza, o a cómics oscuros como los de Hugo Pratt y el Corto Maltés. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, a mí ya nada más me gustaría comentarles que
esta obra, como les repito, es una obra muy importante, vino a cambiar el nivel de la historieta y también de la narrativa en general. La publicación de Dark Knight Returns fue una de las influencias primordiales para la Batman de Tim Burton del 89, y eso vino a cambiar el género, como ya lo mencionó hace rato Spike. Dark Knight Returns hizo que Frank Miller fuera contratado por la industria cinematográfica, la industria hollywoodense, para meter sus ideas en la industria de aquella época, y poco a poco se fue convirtiendo en un personaje muy importante. Hoy ya hemos podido ver la adaptación de Sin City con Robert Rodriguez, de Frank Miller y Tarantino. Vimos ya la adaptación de 300, que también se basa en Robert Miller. Vimos que Miller ya brincó a la silla de director con la adaptación que hizo del Spirit. Y bueno, ya muchos de los elementos que vemos hoy día en el cine, que hoy vemos en carteleras comerciales, tienen muchos elementos de Frank Miller, ¿no? Por ejemplo, cuando comenzó a verse la importancia, la trascendencia de Frank Miller en el cine contemporáneo, recordamos esta película de Natural Born Killers de Oliver Stone. Esta película, que en su momento fue muy importante, fue un llamado a la violencia de los años 90. Tiene una secuencia que Oliver Stone y Tarantino, que es el que escribió el guión, se robó prácticamente de uno de los cómics de Frank Miller. Aquella secuencia donde el asesino en serie, que está entrevistando a Robert Downey Jr. como reportero dentro de la cárcel y que toma a Robert Downey Jr. como rehén, es una secuencia que se la roba totalmente Oliver Stone y Tarantino del cómic de Daredevil que había hecho Frank Miller 15 años atrás. Entonces ahí podemos ver la trascendencia, lo adelantado que estaba a su tiempo Frank Miller y lo adelantado que ahorita nos está diciendo estas adaptaciones, ¿no? Ahorita ya nos acostumbramos a ver adaptaciones en animación, en acción real también, de cómics de los años 80, de los años 90, pero cuando surgieron estas historias, las películas basadas en historietas eran vistas de mala manera y no había productor que quisiera apostar por ellas. Ahorita es un momento distinto y ya estamos viendo esto, que es películas, casi cada semana estamos viendo películas basadas en cómic, entonces ahí podemos ver la importancia de estas obras como Dark Knight Returns. Hablando por ejemplo de Daredevil, que también fue adaptada y mismo Frank Miller hace una aparición en cámara como el cuerpo que investiga Kevin Smith, también escribió un punto. No solo Daredevil, sino Batman en general, y específicamente el Batman de The Dark Knight Returns es el arquetipo que se ha usado a partir de ese entonces para contar historias de Batman. Un novelista y historietista famosísimo que se llama Neil Gaiman lo puso de esta manera. Es una cita textual de que decía: yo creo que ya no, todos pensábamos que ya no había historias de Batman que contar hasta que llegó Frank Miller y le dio esta nueva vida, esta nueva visión a un Batman de moral inquebrantable, como lo pone Mauricio, el cual a veces ni siquiera considera que la ley es lo suficientemente grande para entrar dentro de su esquema de lo que considera justicia. Y esa es precisamente la premisa de la película que van a ver a continuación, que se llama The Dark Knight Returns. Gracias por su tiempo y espero que disfruten las funciones.